En el caso de lo que hablaba de los mototaxistas de todo el Perú, el mecanismo tiene que ser así, Presidenta y ministros. Cada taxista y mototaxista tiene que tener su tarjeta, así como la tarjeta bonus que debe tener la doctora Salgado. Entonces, cada vez que echa gasolina, marca su tarjeta y de ahí sale directamente el aporte, ¿no? El aporte a lo que corresponde de su seguro. Entonces sí se paga, entonces no tiene que ir a una ventanilla a pagar. Mientras más gasolina consume, más aportará. Esa es la idea. E inclusive, el señor primer ministro, que es de Tarapoto y que conoce bien la selva, sabe lo que significa la contaminación ambiental, ¿no? Tanto en combustión como en ruido por los mototaxis. Entonces le quiero dar una idea. Con muy breve inversión, con muy baja inversión y del mismo mecanismo de la reconversión de exoneraciones, yo cambiaría los motores gasolineros de los mototaxis por motores eléctricos. Y usted resuelve, señor primer ministro, primero un tema, que el combustible a la selva llega más caro, porque con exoneraciones y todo cuesta más que en Lima. Y segundo, reduce, ya que estamos hablando en la onda ambiental, reduce enormemente, ¿no?, la contaminación por quema de combustible, que evitaríamos, y el ruido, porque el motor eléctrico evita el ruido, ¿no? Ejemplo, estimamos un motor eléctrico puede costar $200, 50.000 mototaxistas, son 50.000 motores eléctricos, que es un solo gasto, por una vez. Pues imagínense lo que esto significaría de beneficio a la región, usando los mismos impuestos, ¿no?, que allá se están dejando de pagar, ¿cierto? O sea, en el mecanismo de reconversión de las exoneraciones tributarias. Estas son ideas que me parece que son perfectamente válidas, hay que tener capacidad innovativa, renovar, impulsar la imaginación al poder, se decía hace muchos años, ¿no? Y creo que esta es una idea innovativa excelente. La recogí de una conversación con un conjunto de expertos y me pareció brillante. Por eso les pongo ahora, y creo que esto a la selva le daría muchísimo beneficio. Bien, no quiero extenderme más, señora Presidenta, le agradezco y espero que el equipo del MEF nos acompañe en Quito, creo que sería muy bueno y seguiremos trabajando. Muchas gracias. Gracias, congresista del Castillo. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Ángel Torres. Gracias, Presidenta. Primero saludar al primer ministro, a cada uno de los ministros y agradecer el tiempo que le dedican para venir a compartir con nosotros las ideas que tienen. Yo discrepo con el congresista Lescano y coincido con la congresista Alcorta. Es evidente que esta es otra administración, basta ver que no tiene una bancada oficialista. Y de hecho, no me preocuparía tanto por eso, porque finalmente hay otros congresistas que sí están comprometidos con sacar adelante el país. Si bien es una administración distinta, y por eso tenemos confianza, tengo que ser sincero y me dio un temor natural, ministro, a través de la presidencia, escucharle decir al inicio que están evaluando y que con el tiempo verán las medidas que se van a proponer. Ese fue exactamente el error que cometió el ex premier Zavala, que no entendía el mecanismo de la delegación de facultades. Yo todavía recuerdo la entrevista en la cual él confesó y dijo, bueno, durante el tiempo que tuvimos la delegación de facultades, nos inspiramos y empezamos a tener esta u otra idea. Eso es inviable. Y eso creo que lo tenemos que tener claro. Una delegación de facultades no es amplia, no es genérica, no, es específica, es concreta. Es porque ustedes ya tienen las ideas de qué es lo que quieren hacer y que es por eso que el Parlamento comparte el espacio legislativo para que ustedes lo puedan hacer de una manera bastante más rápida. Sí, debo confesar que ya me dio más tranquilidad cuando lo escuché empezar a decir, cuando lo empecé a escuchar a decir algunas medidas concretas. Como por ejemplo, la ampliación de la base a través de los comprobantes de pago contra el impuesto a la renta. Sin embargo,
tengo algunas dudas y quizás sugerencias también. La primera es, ¿será suficiente? Es decir, nosotros somos reacios como ciudadanos a pedir el comprobante de pago. Entiendo que la lógica, y me parece muy buena y los felicito, es, oigan, pidan el comprobante de pago porque eso les va a traer un beneficio, que va a ser reducción del impuesto a la renta. Con lo cual, están logrando tener a miles de fiscalizadores en la calle. Parece perfecto. Sin embargo, hay dos dudas. La primera es, ¿y esto qué va a implicar? ¿Que vamos a reducir las 7 UITs? No. ¿Que se van a reducir o se van a ampliar las posibilidades de las 10 UITs? Creo que es lo que le entendí. O quizás una alternativa, y va como sugerencia, es dar opciones al contribuyente. Puede ser que yo prefiera mis 7 UITs, o puede ser que yo prefiera ser un contribuyente en el cual está atento para pedir los comprobantes de pago, juntarlos todos y finalmente poder hacer una mayor deducción. Podría ser una alternativa. Otra alternativa interesante, ya pensando no tanto en las personas que están formalizadas, porque ahí estamos hablando de las personas formalizadas en buena cuenta, ¿no? Los que estamos en planilla, los que están en recibos por honorarios, pero pensando en la parte de los informales, empezar a encontrar algún otro tipo de beneficio, ¿no? Pensar en qué parte de lo que esto genera, que es la obtención del comprobante de pago, vaya pues para cubrir el CIS de esa persona, o que vaya para generar un fondo pensionario. Eso podría empezar a generar algún tipo de iniciativa interesante, ¿no? Empiezo a guardar mis comprobantes de pago, voy haciendo mi cuenta, voy acumulando mi cuenta y voy cubriendo estas necesidades. Hay un proyecto, también le he escuchado, ministro, a través de la presidencia, de llevar hasta un 100% los comprobantes de pago electrónicos. Me parece bueno. Sin embargo, y el Premier me va a entender claramente, tengo una preocupación natural del ámbito rural. El ámbito rural es un mundo totalmente distinto, ¿sí? Total y absolutamente distinto. Entonces sí me preocupa, porque cuando tomamos estas medidas estamos pensando en Lima, estamos pensando en Trujillo, en Arequipa, en las capitales, ¿no? Pero cuando ponemos un pie un poquito más allá, nos damos cuenta pues que ese sistema no funciona. Y tenemos que empezar a encontrar algún tipo de solución. Y hay un tema, Premier y Ministro, a través de la Presidencia, que a mí siempre me ha preocupado y que yo creo que ya es hora de atender. Y es el tema de las liquidaciones de compra. Todos debemos recordar que hace varios años aparece este comprobante de pago que se llama liquidación de compra, que por excepción no lo emite el que vende, sino que lo emite el que compra. Y claro, con esto se solucionó el problema a grandes empresas, como por ejemplo Gloria, ¿no? Que tenía que comprarle a cada uno de los ganaderos, y como los ganaderos son informales, no tienen un RUC, no tienen comprobante de pago, se hizo una norma para este tipo de empresas y decirles, tranquilos, no te preocupes, vas a poder deducir tu costo a través de liquidaciones de compra. Y eso está muy bien, porque soluciones una parte del problema, evidentemente, no me estoy quejando. Pero lo que quedó incompleto fue el otro lado, el del ganadero o el del productor agrario. ¿Por qué? Porque por más que se haya emitido la liquidación de compra, ellos han incurrido o están evadiendo el impuesto. Son informales. Literalmente, si quisiera, yo me imagino que a la zona no se le ocurriría, pero si fuera pues al campo, al ámbito rural, se podría levantar en peso todas las tierras, por toda la deuda que se genera. Hace varios años, el presidente Fujimori, si no me estoy equivocando de épocas, que creó un sistema que se llamaba las 50 UITs anuales, para ganaderos y para productores agrarios. Que era, claro, los pequeños productores y los pequeños ganaderos que no vendan más de 50 UITs al año no tenían que pagar impuesto a la renta, impuesto general a las ventas. Y eso, Premier, Ministro, a través de la Presidencia, compaginaba muy bien con la liquidación. Eso es justicia. Le solucionas el problema grande, pero no le generas una bomba de tiempo al pequeño. Le solucionas. Tenía sus bemoles, ¿no? Claro, atomización de empresas para no superar las 50 UITs, pero a lo que voy es deberíamos tratar de encontrar un mecanismo que solucione ese problema, que es un problema importante. Sí, me pidió una interrupción. Congresista Salgado, tiene usted la interrupción. Gracias, Presidenta, pero lo que sé
ahora último casualmente porque ha sido una queja de los pequeños ganaderos, sobre todo en la zona de Lima, es de que les han cambiado las formas y lo que han hecho es ahora a esos pequeños quitarles liquidez. No tienen cómo pagar porque ellos, o sea, ese documento que debería servirles para luego reembolsarles, no lo tienen porque van y compran forraje a uno de la chacra que no tiene esos recibos, no tiene esos comprobantes, tiene que pagarle en efectivo. Va y le compra un poco de alimento a otro que no tiene. O sea, sí creo que habría que hacer una evaluación de los montos que mueven, pero en este momento yo sé que ha habido una modificación y SUNAT los está ahogando. La vez pasada vino uno y me dijo, ya tuve que vender 2 vacas, me quedan 14. Si va a seguir vendiendo las vacas para poder pagar a SUNAT, estamos ahogando a ese pequeño productor de leche. No, son gente que tiene 40 vacas, 30 vacas, no tiene más. Y entonces si va a vender cada vaca para pagar a SUNAT, los estamos ahogando. Yo creo que sí se tiene que establecer algún mecanismo de apoyo porque tenemos que ponernos en esa realidad, que hay agricultores que, por ejemplo, le venden forraje, no tienen ningún recibo que darle y no va a poder hacer ninguna descarga y mientras paga, los vamos a llevar a la quiebra. Gracias. Congresista Domínguez. Gracias, Presidenta. Sí, sobre un tema de SUNAC y con Salud. SUNAC en la actualidad le debe a Salud 3.000 millones de soles, ¿no? Ya que tenemos la presencia del Ministro de Economía y el Ministro de Trabajo, ¿cómo es que se va a acelerar el pago? Porque SUNAC hizo un cronograma de pago para que pase el pago respectivo de Salud. Yo quiero saber esto porque son contribuciones que no le pertenecen al MEF, sino de Salud. Con los 3.000 millones de soles se podrían construir hospitales de alta complejidad, así como últimamente se ha construido el último hospital de alta complejidad en La Libertad. Es por eso que queremos saber de qué manera se va a devolver estos montos de dinero, y especialmente porque en Chimbote tenemos un hospital de alta complejidad y está también pendiente a FONAFE a que pueda dar pues su opinión técnica. Quisiera también que eso me lo pueda responder el Ministro de Economía. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Congresista Torres, puede continuar. Gracias, Presidenta. ¿Y por qué le hago esta precisión del tema del ámbito rural? Porque en la anterior delegación de facultades, la impresión o la sensación que tuvimos muchos es que era una delegación de facultades ad hoc a la clase A. Solucionemos las trabas de las lunas polarizadas, de los trámites que tenemos que hacer, del brevete, y nadie dice que no lo hagan, ¿no? Todos somos peruanos, todos tenemos derecho a que nos hagan más fácil la vida. Pero a quienes nos debemos en realidad pues, es a las personas que tienen más necesidades. Y nadie ha querido ver este tema. Entonces yo sí les invocaría a que pudieran considerarlo. Y en todo caso, si no fuera dentro de la delegación de facultades, vamos, trabajemos juntos como para poder sacar una norma interesante hacia adelante. La norma antielusiva. Yo he sido uno de los principales personas que han estado exigiendo desde el inicio de la anterior administración que por qué no se metían con la norma antielusiva, por qué no aparecía la norma antielusiva. Y sin revelar las fuentes, por supuesto, me decían, no, eso es incómodo a grandes empresas. Y por supuesto que lo es, pues. ¿Por qué? Porque las grandes empresas ya saben cómo eludir la norma tributaria. Sin perjuicio de eso, y sin perjuicio de aplaudir y impulsar de que estén tomando este tema de la norma antielusiva, sí es evidente que necesitamos saber cómo lo van a hacer, porque el temor es evidente, ¿no? Si es una norma antielusiva como la que teníamos hace algunos años y quedó suspendida, sería terrible, porque tenía una inseguridad jurídica alucinante. Entonces necesitamos saber, nos han hablado de este comité veedor, va a tener una independencia la SUNAT, cuál es la idea, cómo lo vamos a manejar. He escuchado un término importante, un umbral mínimo. También, saber más o menos cómo es ese umbral en el que están pensando. Me parece perfecto lo del perfeccionamiento de la enajenación indirecta, que ha sido una idea del congresista del Castillo, ¿no? Incluyendo los recursos naturales. Y sí, yo también coincido de que necesitamos una evaluación del tema de las normas de promoción del sector agrario. En lo personal, tengo toda la impresión que ha sido un régimen exitoso, que ha sido muy bueno, que si nosotros comparamos cuál era la situación del agro antes, ahora,
algo se ha hecho bien en ese sector. Y más bien no he escuchado en el discurso lo que veía dentro de la delegación, que era ese interés de ampliar un poquito más las normas de promoción del sector agrario a otras actividades. La actividad acuícola, entiendo, o capaz no supe escuchar, y la actividad forestal, que creo que es indispensable. En las detracciones, sí, ahí tenemos que hacer algo. El peruano lastimosamente a veces es creativo y para el mal, ¿no? Porque dice, sí, claro, yo lo que hago es, me hacen la detracción y para que la SUNAT no me haga esa recaudación, ¿no? Emito un cheque y luego de que pase todo lo vuelvo a depositar. Entonces nunca pudieron agarrar el dinero. Hay que solucionar eso, evidentemente. O lo otro que no sé si quedó solucionado, pero recuerdo que alguna vez alguien me lo comentaba como anécdota y enorgulleciéndose lastimosamente, me decía, el tema es bien sencillo, ¿eh? Porque yo tengo mi chequera de mi cuenta de detracciones y claro, yo no quiero solicitar devolución porque me van a venir a fiscalizar. Pero ¿sabes qué es lo que hago? Volteo donde Gilmer, le digo, Gilmer, ¿tú tienes deudas tributarias? Sí. Entonces yo voy a utilizar mi chequera para pagar tu impuesto y tú me lo vas a dar en efectivo. No sé si se llegó a corregir eso. Si no, yo creo que es momento preciso para hacerlo. No puede ser que nos estén sacando la vuelta de esa manera. No he escuchado qué vamos a hacer con los regímenes MIPES. Yo no era entusiasta del régimen MIPE que crearon y fuimos críticos al respecto. Y ya creo que ya estoy hasta mareado, ¿no? Régimen MIPE, el RER, el RUS. O sea, queremos saber, ¿el RUS se va a mantener? ¿El RER, el régimen MIPE se va a unificar? ¿Va a haber algún tipo de cambios al respecto? El crédito indirecto del que se ha referido el ministro, Presidenta, sí me parece que es algo importante, pero no lo confundamos. Esto no tiene nada que ver con la mediana o pequeña empresa, es más bien con la gran empresa. Y no tengamos miedo en decirlo, es con la gran empresa. Una gran empresa que coloca una actividad en el exterior, que paga su impuesto a la renta ahí y que luego cuando lo trae acá por renta de fuente extranjera tiene que volver a pagar. Esa es una medida para la gran empresa y no tiene nada de malo, porque en realidad lo que estamos haciendo es que haya una justa tributación e incentivando a que retorne el capital al país, pero no tiene que ver con la mediana o la pequeña empresa. Ya, los no domiciliados. Esto es algo que sí yo le he pedido en más de una oportunidad, ministro, a través de la presidencia, que a mí me parecía escandaloso cuando hablábamos de exoneraciones y afectaciones. Yo decía, sí, claro, o sea, si agarro el artículo 18, 19 de la ley del impuesto a la renta, claro, y empiezo a revisar cada una, esas son las fáciles. Las difíciles son encontrar aquellos beneficios que están, como coloquialmente se dice, encaletados dentro de la norma. Y usted sabe que yo me refiero al tema de las aerolíneas, en donde, impresionante, pero las aerolíneas pagan acá en este país un 6% por impuesto a la renta. ¿Cómo lo hacen? Claro, me traen en alquiler aeronaves de otro país y resulta que como se dice renta de fuente peruana y renta de fuente extranjera, la base de cálculo ya no es el 100%, es el 60%, si no mal recuerdo. Y por si fuera poco, vamos a regalarle una tasa mucho más beneficiosa del 10%. Tasa efectiva, 6%. En alguna reunión que sostuvimos con el ministro, le pedimos información de cómo estaba alrededor, ¿no? Ojalá que la haya podido traer para tener una idea de cuánto estamos perdiendo, porque yo creo que debemos ser uno de los países en donde es un paraíso fiscal para las aerolíneas. Se habla del secreto bancario, se habla de la reserva tributaria, se habla del secreto profesional. Son temas bien delicados, porque tenemos límites constitucionales que tenemos que respetar. Y no son caprichos, tenemos que entender las cosas como son, ¿no? El secreto profesional, evidentemente, es algo indispensable para cualquier asesor y tenemos que delimitar bien hasta qué punto va a llegar. La reserva tributaria y el secreto bancario son cosas que, claro, ya hay jurisprudencia incluso de que puede relajarse un poco en beneficio del país,
Sin embargo, sí necesitamos saber con seguridad cuáles son los mecanismos de control que van a haber, porque si no vamos a poner en una inseguridad importante de las personas. He escuchado en algún momento el tema del impuesto selectivo al consumo, y dentro de las facultades están viendo el tema de casinos y máquinas tragamonedas. Ahí hay que meterle todo. Yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Acá no le gusta el juego a la Congresistas, eviten el diálogo, por favor. Pero tengamos cuidado. ¿Por qué lo digo? Porque si mi memoria no me está fallando, en algún momento empezamos a sobreponer tributos a este tipo de actividades y ellos no son bancos, pues. Y ellos llegan al Tribunal Constitucional y ellos nos ganan las demandas y al final vamos a tener que estar devolviendo dinero. Entonces sí sería bueno saber cuál es la estrategia que van a utilizar para que, combinando el impuesto a los juegos con el impuesto selectivo al consumo, vayamos a una tasa que evidentemente no se pueda decir que sea confiscatoria. Y por supuesto no dejar de lado algo que es evidente, y es que yo no solamente le pediría que lo paguen los juegos y máquinas tragamonedas físicos, sino el juego electrónico, que ahí se mueve millones de soles. Y que hasta ahorita entiendo están pasando, como quien dice, piola. Congresista Torres, para que concluya, por favor. Tengo todavía unas 6 o 7 inquietudes, Presidenta. Le pido un poquito de paciencia. En las normas antielusivas, sí, hemos hablado de la norma antielusiva general, pero también entiendo que hay normas antielusivas específicas, y ahí sí necesitamos saber cuáles son, ¿sí? Porque eso es lo que sí genera un poco de temor respecto de qué cosas se van a considerar que no son adecuadas o que son considerados actos que no deben ser cometidos. En la exposición de motivos hablan de la modificación de la deducción de algunos gastos. Eso sí no he escuchado nada en la exposición. ¿Cuáles son esos gastos? ¿En qué medida? Una pregunta también directa y concreta es, ¿está previsto subir el IGB? ¿El IPM lo van a subir? ¿Lo van a reducir? Y lo pregunto porque en la anterior administración querían reducirlo, que hubiera sido una locura, ¿no? No obstante eso se lo dimos y nunca lo implementaron. Y si no es así, ¿qué es lo que se quiere hacer con el IGB? Porque veo que hablan del IGB y no entiendo exactamente cuál es la facultad que están solicitando al respecto. En el tema de responsabilidad solidaria, en la norma antielusiva, sí me gustaría que nos precisen qué tipo de responsabilidad va a haber. ¿Es una responsabilidad objetiva? ¿Es una responsabilidad subjetiva? El tema es bien delicado. Cuando ya estamos hablando de patrimonios personales, evidentemente tenemos que tenerlo claro. En la SUNAT y el Tribunal Fiscal se va a modificar el ROF. Yo creo que sí. Eliminar la rigidez del ROF que impide que las entidades se adecúen a los constantes cambios en la administración moderna es algo necesario. Lo que sí no sé es si es que eso, y yo la verdad no soy especialista en la materia, si eso es de la LOPE o no, y si es así, entiendo que no puede ser por delegación de facultades, sino que tendría que presentar un proyecto para poder hacerlo. Hay un problema también en el tema de servir. Es evidente que cada vez más hay excepciones a la norma y están generando que el régimen no está dando ningún tipo de resultados. Supedita las capacitaciones, especializaciones, limitando el accionar de entidades técnicas, genera un proceso sancionador que dilaten demasiado la extinción del contrato de trabajo, en fin, creo que es algo que tenemos que ver. La creación de nuevas salas, ¿esto implica un tema de índole presupuestal? Si es así, vamos a necesitar un proyecto de ley. Voy a tratar de resumir. Queremos saber, ¿tocan o no tocan las exoneraciones o inafectaciones? ¿Van a ir directamente ustedes? ¿Lo van a hacer a través de del Congreso? ¿Cuál es el planteamiento? Porque la solicitud venía con esa precisión. También hablan de fortalecer la Procuraduría de la SUNAT. Me parece interesante, es importantísimo. Si no tenemos buenos procuradores en la SUNAT, nos ganan los procesos. ¿Qué es lo que están buscando ahí? ¿Cómo lo fortalecemos? ¿Se van a modificar las tasas del impuesto a la renta empresarial? Hoy día tenemos 29.5 y tenemos nuestro impuesto además a los dividendos, hay que saberlo. Hay algo que creo que está faltando y es un problema importantísimo, las retenciones y los pagos a cuenta de rentas de segunda y de cuarta categoría. Porque lo que sucede normalmente, Presidenta, es que cuando nosotros recibimos mes a mes los ingresos por rentas de segunda y por cuarta categoría, muchas veces el adelanto que hacemos es mínimo respecto a lo que vamos a tener que pagar al final del ejercicio.
Y yo me imagino que la SUNAT debe estar teniendo problemas porque al final del ejercicio empieza a desaparecerse la persona. Quizás hacer algo más gradual, más que acompañe mejor, como sucede en Quinta, ¿no? En Quinta estás bien acompañado y casi llegas a la misma tributación. También decía la delegación de facultades el tema de la definición del devengo, no lo he escuchado al respecto. Y finalmente, en el tema del impuesto selectivo al consumo, se lo dije la vez pasada, nosotros no estábamos de acuerdo con el tema en lo que se refiere a los combustibles, principalmente al diésel. Sé que hay un tema de externalidades que hay que atender y todo lo demás, pero quizás eso está generando un problema económico. No sé si es que han estado evaluando implementar la devolución parcial del impuesto selectivo al consumo a transportistas de carga y de pasajeros, medida que, según me informan, estuvo vigente hasta el 2016. Quizás esa podría ser, ministro, a través de la presidencia, el camino adecuado como para poder amenguar un poquito la situación. Muchas gracias por su paciencia, presidente. Gracias, congresista Torres. Congresista Alcalá. Gracias, presidenta. Con precisión, por favor, congresista Alcalá. Saludar a través suyo al señor presidente del Consejo de Ministros, igualmente a los ministros y a los señores congresistas que se encuentran presentes. Vamos, como dice que el tiempo es oro, hay que hablar concretamente sobre la deuda pública que no se ha hablado. Si bien es cierto, en porcentaje del PBI en el año 2013 estábamos en 20% y hoy en día en el año 2017 estamos en 24.8%, lo cual se ha incrementado notablemente. La deuda pública per cápita de soles por habitante el año 2012 estábamos en 3.449 soles y hoy al año 2017 nos encontramos en 5.398 soles, ¿no? Lo cual se ve que se ha incrementado notablemente. Si bien es cierto, hasta hace 5 años atrás la tasa de interés era de un promedio de un 4 a 5%, pero hoy en día nos dicen que en los últimos años se ha incrementado de un 7 hasta un 8%. Hemos pedido copia de los contratos de la deuda externa, pero nunca nos han hecho llegar en 3 oportunidades. Esperamos que nos hagan llegar y hay que revisar. De repente también uno de los gastos bastante elevados es la deuda pública, cuánto se está pagando en forma anual de intereses. O de repente se pueda renegociar, digamos, esa deuda externa a una menor tasa, ¿no? Creo que eso va a favorecer enormemente al país. Bueno, de la reconstrucción tenemos que hablar que solamente al 25 de abril se había gastado el 3.3% de los 7.078 millones que tiene programado, digamos, gastar. Esperemos que esto, con la ley que se ha aprobado en el Congreso, se agilice y sea lo más rápido, digamos, los gastos, ¿no? Si bien es cierto, también en el mercado laboral peruano al año 2016 teníamos una PEA ocupada de 16.2 millones, de los cuales lo deducimos en 2 campos, el empleo formal y el informal, en lo cual el empleo informal era casi 3 veces más que el empleo formal. El empleo formal estábamos en 4.5 millones y el empleo informal de 11.7 millones, lo cual se ha incrementado y hoy día también con la llegada de nuestros amigos los venezolanos también creo que el empleo informal ha crecido notablemente y no sabemos qué está haciéndose una fila al respecto, porque en muchos casos vemos que muchos extranjeros y no están, digamos, inscritos en el Ministerio de Trabajo. Igualmente, en lo que se refiere a los gastos superfluos que se ha hablado acá bastante y que han sido bastante fuertes, cuando estuvo el ministro de Economía en la Comisión de Economía, le dimos algunas pastillitas para cómo mejorar, digamos, o reducir algunos gastos, ¿no? Lo cual yo creo que eso va a beneficiar directamente al país y sobre todo, pues, viendo también los gastos que se han hecho por persona jurídica o por persona natural. En el primer trimestre se había gastado 162 millones, lo cual es una cifra bastante elevada y también, sobre todo, en la parte de encuestas. El año pasado se gastó cerca de 800 millones por las empresas encuestadoras y sobre todo donde los gastos más grandes son en la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía. Yo digo, ¿para qué tenemos el Instituto Nacional de Estadística, no? Tenemos ahí el personal adecuado, los técnicos profesionales idóneos, y ¿por qué gastamos en todo caso en empresas privadas? ¿Por qué ese trabajo de las encuestas? ¿Por qué no lo hace directamente el Instituto Nacional de Estadística, no? Yo creo que ahí habría un ahorro bastante fuerte, digamos, y beneficioso para nosotros. Igualmente, al 31 de marzo, los gastos dentro del Poder Ejecutivo en los diferentes ministerios, teníamos el ministerio que más había gastado era un 13% y los que menos habían gastado era un orden del 1.5%. Creo que eso hay que reajustarlo y yo creo que de repente ya algunos ministros ya han tomado esto cartas en el asunto y están haciendo los respectivos reajustes, porque no se está gastando lo que se tiene que gastar, más que todo se está gastando en gastos corrientes. De repente ese es uno de los puntos por qué ha subido tanto los gastos corrientes. Igualmente se está viendo la forma, digamos, de evasión de empresas. Miren ustedes, no solamente es hablar de
de los negocios que están constituidos, como son hoy en día los casinos, que si bien es cierto, hubo un momento que el gobierno le puso le quitó el impuesto selectivo al consumo, le puso el 20%, digamos, a los costos. Hoy día, pues, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional se tuvo que rebajar a 12 y se tuvo que modificar la ley. Hay ahorita empresas que operan, digamos, de apuestas deportivas, como son Te Apuesto, Apuesta Total, Mirambal, Liverpool Sport, y que sí pagan los respectivos impuestos, pero también tenemos empresas que operan por canal en línea, que no están pagando ningún tipo de impuestos y son bastante fuertes. Y yo creo que esto, como es Inbet, Dorado Bell, Timbet, Cardialito y Timberazo, yo creo que ahí hay una evasión bastante fuerte y yo creo que hay que ponerle los ojos ahí. No necesariamente, yo creo que hay que hacer una serie, digamos, de acciones que seriamente tenemos que comenzar a recalcular. Y lo que le decía también, igualmente, hoy en día la mayoría de los patrulleros en el país están en la ciudad de Lima. ¿Por qué no cambiarle hoy en día de combustible a necesariamente ponerle